Esperemos que disfrutes el siguiente mensaje. Al final te brindaremos toda la información necesaria para comenzar tu próximo paso con Jesús. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien en sus hogares en este día miércoles, encaminándonos en esta cuarentena que nos han dispuesto y que gracias a Dios está teniendo buenos resultados, así que creo que eso nos motiva a seguir haciendo ciertos esfuerzos y sacrificios para que todos como nación podamos estar mejor, ¿sí? Como siempre les decimos, bienvenidos a todos los que ya son parte de la familia de la fe, bienvenidos también a los que se están sumando en este tiempo a esta transmisión, también a aquellos que nos miran desde otras ciudades, desde otras naciones, también hemos tenido contacto con algunos de ustedes, así que damos gracias a Dios por esta herramienta hermosa que nos permite no estar limitados a estas cuatro paredes, sino poder hacer que la palabra de Dios siga corriendo y siga llegando a cada hogar. Así que bienvenidos a los que ya hace un tiempo están unidos a estas transmisiones. Saben que estamos en una serie que hemos llamado La historia que cambia historias y hemos estado caminando con Jesús y los discípulos a lo largo de la última semana previa a la resurrección de Jesús. Ahora, este próximo domingo 12 de abril vamos a celebrar y vamos a hacer memoria que nuestro Señor dio su vida, pero el tercer día resucitó y hemos venido día por día estudiando, no todas las cosas, algunas simplemente las mencionamos, pero hemos ido estudiando algunas cosas en profundidad que Jesús vivió en aquellos momentos. Y decimos que es una historia que cambia historias y que ha cambiado nuestra historia y puede cambiar tu historia también, porque es la semana más importante de la persona más importante que haya caminado jamás sobre esta tierra, y cada cosa que hizo, cada enseñanza, cada palabra es tan poderosa y es tan buena que puede cambiar nuestra vida y puede cambiar tu historia también. Y hemos ido avanzando desde aquel domingo de la entrada triunfal hasta la última transmisión en la que vimos lo que pasó aquel jueves, donde Jesús estuvo con sus discípulos y participó de esa última cena. Fue por la noche tarde al huerto de Getsemaní. Ahí llegó Judas, lo traicionó, lo arrestaron y lo último que vemos del jueves es que muy tarde, por la noche del jueves, lo llevan a la casa del sumo sacerdote y el sumo sacerdote lo encuentra culpable y considera que Jesús debe morir. Y lo interesante es que los judíos deciden esto, pero ellos como judíos no podían tomar la decisión de ejecutar a una persona. Necesitaban que las autoridades de Roma autorizaran esa ejecución y practicaran esa ejecución. Entonces, el viernes por la mañana, que es el día viernes el que vamos a estudiar en esta tarde, nos encuentra con ese grupo de judíos, de sacerdotes, llevando a Jesús a la mañana muy temprano a la casa del gobernador Pilato para pedir que finalmente lo ejecuten. Y una vez que está ahí con Pilato, Pilato lo interroga y no encuentra nada verdaderamente grave. Pero en un momento Jesús dice algo, entonces Pilato toma la decisión de mandarlo a Herodes, que en ese tiempo, como era la celebración de la Pascua, la ciudad de Jerusalén estaba llena de peregrinos. Herodes estaba en esa ciudad. Entonces lo manda al palacio de Herodes. Herodes también lo interroga, no encuentra nada digno de muerte en Jesús, entonces lo vuelve a mandar a Pilato. Y Pilato, ya arrinconado y con todas las presiones de los sacerdotes y de los fariseos, se le ocurre una idea. Entonces saca a Barrabás, que era un rebelde, un ladrón conocido por el pueblo, y saca a Barrabás junto a Jesús y le dice al pueblo, a la multitud esa que estaba en ese lugar, a quién quieren que suelte. Y el pueblo inexplicablemente elige que liberan a Barrabás. Entonces dice, ¿y con Jesús qué quieren que hagan? Y todos gritan, crucifíquenlo. Y así aparece esa escena famosa en la que Pilato se lava sus manos y dice, yo soy inocente de la muerte de esta persona, que la sangre y que la responsabilidad de esta ejecución esté sobre ustedes. Y toda la gente que estaba ahí dijo, sí, que así sea, nos hacemos responsables nosotros, pero queremos que crucifiquen a Jesús. A partir de ese momento, los distintos evangelios nos cuentan
que Jesús fue golpeado, que Jesús recibió burlas, le ponían un manto color morado y hacían falsas reverencias burlándose de él como rey, salve el rey de los judíos, le hicieron esa famosa corona de espinas y lo golpeaban y lo insultaban, lo escupían. Y en medio de todo eso llegan a un lugar donde le dan la cruz y Jesús empieza a caminar hacia el monte Calvario, el monte Gólgota o de la Calavera, como se le llamaba también, que era fuera de la ciudad de Jerusalén, porque las ejecuciones no se hacían dentro de la ciudad, sino que era fuera de los muros de la ciudad. Y cuando llegan a ese lugar, finalmente Jesús es crucificado. Y quisiera que me acompañes a lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 33 en adelante. Quiero animarte a que puedas leer conmigo esto con reverencia por lo que estamos a punto de ver en esta tarde, ¿sí? Dice el versículo 33, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, versículo 37, Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Ahí finalmente el Señor entrega su vida en la cruz, entrega su vida en las manos del Padre, y podemos decir que ahí termina su agonía en la cruz. Y quizás todas estas cosas que yo fui nombrando, algunas con más detalle, otras con menos, eran cosas conocidas por vos, pero en esta tarde creo que es importante que nos centremos en el significado de la cruz. Yo quiero hablarte en esta tarde acerca del significado de la cruz, porque necesitamos conocer, más allá del hecho histórico, necesitamos conocer lo que ese hecho significa para nosotros. Necesitamos conocer la verdad. Sabemos que lo que más debemos buscar como creyentes es amar a Dios, y la verdad es el motivo por excelencia para amar a Dios. Cuando nosotros vamos conociendo la verdad, vamos teniendo motivos, vamos teniendo combustible para amar a Dios, porque la verdad acerca del amor de Dios y de la obra de Dios es tan hermosa que genera por sí misma amor por Dios. Cuando nosotros estamos débiles o estamos faltos de amor por Dios, evidentemente es porque hay cosas que necesitamos que se nos revelen, significados y verdades acerca de Dios que necesitamos que se nos revelen, porque cuando nosotros conocemos la obra y el sacrificio de Cristo, es imposible que no respondamos en amor, ¿sí? Y la cruz es la mayor evidencia del amor de Dios para cada uno de nosotros. La Biblia dice que Dios muestra, y resalto esa palabra, muestra, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta? En la cruz Dios muestra una cosa primero, dice su amor por nosotros. Dios muestra su amor por nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y como decía recién, tenemos que ir más allá del hecho histórico, es decir, bueno, ese sacrificio de Jesús, ¿por qué ocurrió? ¿Saben? Un sacrificio es dejar algo que amamos por algo que amamos aún más. Eso hemos enseñado a veces. Un sacrificio es dejar algo que amamos por algo que amamos aún más. Y la Biblia nos dice claramente que lo que Jesús hizo en la cruz fue verdaderamente un sacrificio. ¿Por qué? Porque Él estaba dejando algo que amaba por algo que amaba aún más. Dice Filipenses 2, versículos 6 al 8. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Dice, renunció a sus privilegios divinos para salvarnos. Jesús renunció, soltó, se despojó de sus privilegios de Dios, de ser Dios, por venir a salvarnos. Por eso estamos hablando de que la obra de la cruz es un sacrificio, porque nuestro Señor, nuestro Cordero, dejó algo que amaba por algo que amaba aún más. Y Él amaba más hacer la voluntad del Padre y te amaba más a vos y a mí que sus privilegios divinos. Por eso decimos que la obra de Cristo fue un sacrificio.
Muchos morían en una cruz en aquel tiempo, cientos, miles, dicen algunos historiadores. El día que Jesús murió, murió al lado de un par de ladrones en 3 cruces que estaban en ese monte. Muchas personas morían en una cruz. Morir en una cruz no convertía la muerte en un sacrificio. Lo que Jesús hizo sí fue un sacrificio, porque Él dejó algo que amaba por obtener algo que amaba aún más. Y cuando nosotros en una relación conocemos los sacrificios que la otra parte hace, nuestro amor por esa otra persona crece. Yo no sé si han visto la película Prueba de Fuego, espero que sí, porque les voy a contar el final. En esa película hay un problema en un matrimonio y resulta que el esposo, que alguna vez fue egoísta, interesado solamente en él, despreocupado por lo que su esposa necesitaba, tienen, como pasa en un matrimonio donde una de las partes es así, tienen un problema, se distancian, aunque seguían viviendo en la misma casa, y la esposa está enojada con él y no quiere perdonarlo. Él ha cambiado, él ha corregido, pero ella sigue siendo desconfiada, sigue dudando de su esposo. Hasta que en una parte de la película, la más emotiva según me parece a mí, ella se entera, no por él, sino por otra persona, que su esposo, ese que ella pensaba que era egoísta, que era desinteresado, que no le preocupaba lo que a ella le pasaba, se entera que su esposo había dedicado todos sus ahorros a mejorar una condición de salud de los padres de ella. Entonces, mientras la persona le informa de esto, ella se larga a llorar y en lo que digo para mí es la parte más emotiva de la película, ella vuelve a la casa y busca de nuevo su anillo de matrimonio y lo va a buscar al trabajo y le dice que quiere recomenzar la relación con él. ¿Saben qué es lo que cambió? El día anterior él ya había hecho eso, o unos días antes él ya había hecho eso. Lo que cambió en ella fue que conoció el sacrificio que él había hecho por ella, por sus padres. Y lo mismo pasa entre Dios y nosotros. Podemos andar por esta vida ignorando lo que Dios hizo por nosotros y es difícil que nuestro amor por Él crezca y es difícil que nuestro amor por Él pueda soportar las tormentas y las dificultades de la vida, pero cuando nosotros entendemos que lo que Cristo hizo en la cruz fue un sacrificio por amor, que Él dejó algo que amaba por algo que amaba aún más, y ese algo éramos nosotros y era la salvación de nuestra alma. Entonces, al entender ese sacrificio de amor, nosotros vamos a poder responder también en amor por Dios. Quizás alguno que me está escuchando tiene un profundo amor por Jesús. Bueno, yo quiero animarte a que abras tu corazón, porque con lo que vamos a ver en los próximos minutos, creo que tu amor va a crecer aún más por el Señor. Y si aún no conoces del amor de Cristo, si nunca escuchaste del amor de Cristo o alguna vez lo escuchaste pero tu relación es fría, es distante, está marcada por la apatía, por el desinterés, yo quiero animarte aún más a que abras tu corazón, porque creo que en los próximos minutos, al ver la verdad de la obra y del amor de Dios, algo nuevo va a ser encendido en tu corazón. El amor por Dios no es algo que nosotros simplemente tengamos de manera espontánea, sino que el amor por Él surge a medida que nosotros conocemos la verdad del sacrificio de Jesús. ¿Saben? Muchas cosas pasaron en la cruz. Jesús dijo varias frases, pasaron cosas alrededor de la cruz, gente que le hablaba, unos se burlaban, otros sufrían. Pero vamos a enfocarnos, como hemos estado haciendo en estos días, solo en una cosa que pasó en esa cruz. Yo para eso quiero pedirte que vayas a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Dice, Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada por la ley. Cuando Él fue colgado en el madero, puesto en la cruz, Él cargó la maldición que nosotros teníamos que recibir. La cruz revirtió nuestra maldición. La cruz cambió nuestra condición de estar bajo maldición a ser libres de la maldición. Y quiero empezar mi enseñanza con unos pequeños minutos dedicados a que entendamos qué es maldición, qué significa maldición. Vamos a
definirlo porque hoy vamos a hablar de esto y saber que Dios nos libró de la maldición. Todos los que estamos ahora escuchando tenemos que saber que cuando hablemos de maldición estamos hablando de la misma cosa, ¿sí? Espero que estén ahí. Si tienen un anotador, una libreta, pueden anotar esto. Estar bajo maldición significa estar destinado a la destrucción. Repito, espero que estén escribiendo ahí, no los puedo ver, pero espero que estén escribiendo. Maldición significa que algo está destinado a la destrucción. Cuando decimos que una persona está bajo maldición, estamos diciendo que esa persona está destinada a la destrucción. Siempre ha habido la creencia de que podrían existir maldiciones de persona a persona, ¿sí? Una persona odia a su enemigo, entonces lo maldice, y es como que pensamos, bueno, de alguna forma estamos invocando alguna clase de poder espiritual en esa maldición para que a mi enemigo le vaya mal, para que mi enemigo tenga problemas y dificultades en su vida. Muchas veces, históricamente, desde la antigüedad, se atribuyó los accidentes, se atribuyeron las pérdidas de las cosechas, las sequías, las inundaciones, la muerte del ganado, las derrotas en las batallas. Se le atribuyó eso a estar bajo una maldición, ¿sí? Y todo eso ha generado a veces temor, y que la gente, por pensar que está bajo una de esas maldiciones, recurra a algún curandero o algo de ocultismo para ver si esa maldición se puede revertir. Eso siempre ha pasado, y en la Biblia tenemos un ejemplo de un maldecidor, no sé si existe la palabra, pero un maldecidor a sueldo, ¿sí? Ahí en el libro de Números dice que había un tal Balaam que parece que era reconocido y tenía reputación de que cuando él maldecía pasaban ciertas cosas. Entonces, cuando el rey de Moab ve que Israel empieza a avanzar, va avanzando cerca del Jordán, empieza a preocuparse y dice: estos están avanzando demasiado. Entonces le ofrece a este hombre una muy buena suma de dinero y dice: quiero que me maldigas a Israel. Así que ahí tenemos el ejemplo de uno que maldecía a sueldo por un precio. Ahora, ¿quieren saber qué pasó con este hombre que cobró para maldecir al pueblo de Dios? Miren, Números 23, versículo 21 y versículo 23. Quiero que escuchen bien. Dice: ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Versículo 23. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Espero que ahí en tu casa, donde estás tomando un mate con tu familia, puedas haber dicho amén a esto, ¿sí? Dice, lo llama, le paga, va a una montaña, intenta decir una maldición y sin embargo lo que le salen son estas palabras. No hay magia que pueda ir en contra del pueblo de Dios. Es hermoso. No hay hechicería, no hay maldición que pueda prosperar contra el pueblo de Dios, porque Dios ha sido proclamado su rey. Si Dios es tu rey, vos podés estar tranquilo. No importa lo que haga un brujo, un hechicero, una persona en tu trabajo, alguien en tu trabajo, decís: esta persona no me quiere, me hace la vida imposible, sé que anda con cosas raras, de vez en cuando prende algo, trae una figura, una imagen de algo, sé que anda en cosas raras, él o su familia. Quiero decirte algo en esta tarde, me gustaría tenerte cara a cara y mirarte a los ojos y decirte: no tengas temor, porque no hay magia contra los hijos de Dios. No hay hechicería, no hay maldición que pueda prosperar cuando nosotros hemos declarado que Dios es nuestro Rey. Espero que esto genere en nuestro corazón gratitud y alabanza a Dios. No podemos estar viendo quién nos dice algo, nos hace alguna maldición, o tiene envidia, o hace cosas de ocultismo en contra de nuestra vida. No nos preocupemos. Si Él es nuestro Rey, dice, lo voy a leer porque es hermoso como lo dice: ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Espero que creas eso. Israel es pueblo de Dios, la iglesia es pueblo de Dios, y no hay maldición, no hay magia, no hay nada que pueda ir en contra del pueblo de Dios. Ahora también está el ejemplo de Goliat. ¿Se acuerdan cuando David van a la línea de batalla? Goliat dice que maldijo a David en el nombre de sus dioses. Otro ejemplo fallido. David había sido ungido por Dios, Dios tenía un propósito con David, y aunque
Goliat lo maldijo con todo su corazón y era sincero en su confianza en sus dioses, y no sabemos cuántos pactos y cuántos rituales habrá hecho Goliat, porque los paladines, los campeones, los que iban al frente de la batalla, eran siempre propensos a estar metidos en todas esas cosas. No importa lo que él haya hecho, la Biblia dice que David lo venció y que esa maldición no tuvo efecto. No hay maldición, ni hay magia, ni hay nada de eso contra el pueblo de Dios si estamos cubiertos y bajo la protección del Señor, ¿sí? La maldición de la que fuimos librados en la cruz, sin embargo, no es la maldición que nos haya dicho algún pariente o un vecino que nos tiene un poco de envidia o un compañero de trabajo que nos tiene celos. La maldición de la que fuimos librados en la cruz es la maldición de la ley. Lo leímos recién en Gálatas 3:13. Él tomó sobre sí, cargó sobre sí la maldición de la ley. Ahora, ¿quién es el que establece la maldición de la ley? Dios. Yo quiero que te quedes ahí, que no apagues el televisor, que no te vayas, porque te estoy diciendo, Dios maldice. Sí, Dios maldice, lo vamos a ver ahora en la Biblia, pero quiero que te quedes ahí, tranquilo, porque vamos a ver que esto es algo glorioso. Vamos a ver por qué Dios maldice y vamos a ver cómo Jesús nos libró de esa maldición, ¿sí? Recuerden que maldecir no tiene que ver con insultos ni con hacer algo de ocultismo. Si pensamos eso, decimos, no, Dios no puede maldecir. No. Maldecir no es ni insultar ni hacer cosas de ocultismo. Maldecir es destinar a la destrucción. Y ahora empieza a ser más claro, ahora empieza a ser más palpable la idea de que Dios pueda maldecir, porque sabemos que todos aquellos que no nos arrepentimos de nuestros pecados, que vivimos abrazados a nuestra forma de vida, que ignoramos completamente a Dios, estamos destinados a la destrucción. Y eso, ¿cómo se llama? En términos bíblicos y en términos legales, se llama estar bajo maldición, ¿sí? Miren lo que dice Deuteronomio 28, versículo 20. El propio Señor, con mayúscula, habla de Dios, te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas. Miren lo que dice, en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. ¿Lo ven? No es que es algo espontáneo o impulsivo de Dios. No, dice por hacer lo malo, por quebrar la ley. La consecuencia es la maldición, y dice, el propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración, ¿sí? La ley deja claro que si no hay obediencia perfecta, esto vimos el domingo, si no hay obediencia perfecta, quedamos destinados a la destrucción, o en otras palabras, para ser más breve, quedamos bajo maldición, y esa es nuestra realidad. O sea, todos nosotros hemos quebrado la ley de Dios, y por haber quebrado la ley de Dios, inevitablemente estamos destinados a la destrucción. Los profetas también hablaron de la maldición establecida por Dios. Todo el libro de Nahum, después pueden leerlo en algún momento, espero que ahora tengan tiempo, ahora les doy una sugerencia de lectura en estos días de cuarentena. Nahum, pueden leerlo, es un libro cortito, pero el profeta habla todo el tiempo acerca de Asiria, que Asiria era cruel, era despiadado, había invadido Samaria, que era la capital de Jerusalén, el reino del norte, los expulsa, los deja librados al azar, los deja a la deriva en el desierto, eran totalmente crueles, faltos de misericordia y de compasión. Entonces Dios levanta a este profeta, y este profeta dice, Nahum capítulo 1 versículo 3, el Señor es lento para enojarse, pero su poder es grande. Escuchen esto, y nunca deja sin castigo al culpable. Y el versículo 12 dice, esto es lo que dice el Señor, aunque los asirios tienen muchos aliados, serán destruidos y desaparecerán. ¿Se dan cuenta? Serán destruidos, están destinados a ser destruidos. Según ellos estaban bien, eran fuertes, estaban conquistando, su reino iba creciendo y aumentando, pero dice Dios, están bajo maldición, están destinados a ser destruidos. Quiero que notes que nadie es destinado a ser destruido por un antojo de Dios. Todos son destinados a ser destruidos por causa de la maldad, ¿sí? Bueno, eso es el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. En la gracia es distinto. Creo que el trato de Dios con toda la gente es diferente. Bueno, saben, a Jesús lo vemos muchas veces diciendo, ay de ti a las ciudades. Creo que pueden recordar eso. Ay de ti, Betsaida, ay de ti, Corazín, ay de ti, ciudades, nombrado distintas ciudades de esa región, porque decía,
¿Qué destrucción viene sobre vos? Porque me ves hacer milagros, porque me ves y me escuchas enseñar todos los días en tus calles y sin embargo, a pesar de lo que estás viendo, has endurecido tu corazón y seguís desobedeciendo a Dios. Y Jesús dice, ay de ti, el castigo en el día del juicio va a ser más leve para Sodoma y para Gomorra que para ustedes. Por todo lo que Dios les estaba enseñando y sin embargo ellos le daban la espalda. También Jesús le dice, ay de ustedes, hipócritas, a los fariseos, a los religiosos, que aparentaban andar en pureza, pero sin embargo andaban en inmoralidad. Ay de ustedes. O sea, lo vemos anunciando esa destrucción a naciones enteras, a ciudades, a personas. Estar bajo maldición significa estar destinado a la destrucción. Y lo último que leo en este sentido, 1 Corintios 16:22, no creo que sea uno de los versículos que mandas a la mañana cuando te levantás y querés dar una palabra a alguien, no creo que sea uno de estos versículos, pero quiero que leas esto. Dice, si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. ¿Está insultando a esa persona el apóstol Pablo? No. ¿Está diciendo que esa persona anda metida en cosas de ocultismo y demás? No. Está diciendo, si alguien no ama al Señor, esa persona está destinada a la destrucción. Porque lo único que nos vincula con Dios es el amor que tenemos dentro de este nuevo pacto. Entonces, vemos que esto de estar bajo maldición no es del antiguo pacto y no es simplemente de persona a persona. Lo involucra a Dios. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que cargar en la cruz la maldición? Vimos que en la cruz Él muestra su amor y ahora quiero hablarte de que en la cruz Él muestra su justicia. Dios tuvo que hacer que Cristo cargue la maldición de la ley porque Dios es justo. La ley nos había colocado bajo maldición. La ley nos había hecho destinados a, ¿se acuerdan que les dije? Destinado a la destrucción. Muy bien. Ahora, la maldición era consecuencia de desobedecer la ley y Dios, como juez, no puede simplemente pasar por alto el pecado, porque si un juez le dijera a alguien que según la ley merece una condena perpetua y el juez dice, no, pero soy bueno y te voy a perdonar, anda, ese juez sería un mal juez, porque no estaría aplicando justicia. Entonces, Dios es justo, y como es justo, y la ley dice que el que no cumple la ley está bajo maldición, Dios tiene que aplicar esa ley. Entonces, ¿qué pasa? En la cruz, Dios pone la maldición encima de Cristo. Cristo dice, tomó sobre sí la maldición de la ley para que Dios pueda perdonarnos y no comprometer su justicia. Mire lo que dice, ¿dónde estamos? Romanos 3:26. Escuchen esto, dice, Dios hizo todo eso, viene hablando del sacrificio de Cristo, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia. Porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Se dan cuenta? Dios hizo todo eso para mostrar su justicia. Dos cosas se ven en la cruz. Dios muestra su amor en que Cristo murió, pero también Dios muestra su justicia en que Cristo tuvo que cargar la maldición en la cruz. Así como físicamente la cruz está formada por dos postes, espiritualmente la cruz está formada por dos cosas, el amor de Dios y la justicia de Dios. A veces has dudado del amor de Dios, tenés que mirar a la cruz. Cuando las cosas que te están pasando, quizás en este tiempo has perdido tu trabajo, tenés escasez económica o el estar todo el tiempo en casa ha generado conflictos en alguna relación, y decís, ¿cómo Dios, si es bueno, si es amor, cómo Dios puede estar permitiendo que pase esto en el mundo, que me pase esto a mí? Cuando dudamos del amor de Dios, tenemos que mirar a la cruz. Y en la cruz vamos a tener la muestra de que Dios nos ama, porque Dios muestra su amor en que Cristo murió por nosotros. Y si has estado dudando de la justicia de Dios por algo que te ha pasado en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, y decís, esto no es justo lo que me está pasando. Bueno, en el mundo vamos a encontrar aflicción, en el mundo hay dificultades, pero nosotros cuando miramos la cruz, vemos que en la cruz Dios nos muestra dos cosas, su amor y su justicia. Así que si nosotros pensamos que Dios no es justo, miren, Dios es tan justo que para poder perdonarnos y darnos salvación eterna, tuvo que cargar nuestra maldición sobre su Hijo Cristo y lo hizo. Dios es tan justo
que estuvo dispuesto a ver a su hijo ser molido en esa cruz para no pisotear la justicia, para no renunciar a su carácter justo y santo. Entonces, nunca dudemos de la justicia de Dios. Hay momentos en los que tenemos que pasar dificultad y adversidad, pero nosotros al ver la cruz podemos decir, pase lo que pase, estén viendo lo que estén viendo mis ojos, yo creo que Dios sigue siendo amoroso y yo creo que Dios sigue siendo justo. Así que si en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, por ahí tu convicción del amor de Dios o tu convicción de la justicia de Dios, pensando, bueno, pero aquel no hace cosas buenas y sin embargo sigue teniendo su trabajo y aquella empresa sigue funcionando y mi empresa se está desmoronando, mi trabajo está en decadencia, yo quiero animarte a que mires la cruz y le pidas a Dios que Él te revele y que Él te muestre en esa cruz su amor y su justicia, porque la Biblia dice que Dios muestra su amor en la cruz y dice que muestra su justicia en la cruz. No dudemos del amor y de la justicia de Dios. En la cruz se revirtió nuestra maldición. Y por último, dije que lo importante para que nuestro amor sea alimentado y nuestro amor crezca hacia Dios, necesitamos conocer el significado de las cosas, el significado de lo que Dios hizo. Bueno, ¿qué significado tiene que Él haya cargado la maldición? Ya vimos, maldición es estar destinado a la destrucción. Bien, Dios tuvo que cargar esa maldición sobre Jesús porque si no, no hubiera sido un juez justo, no nos hubiera podido perdonar. ¿Qué significa que cargó la maldición? Y termino con esto mi sermón. Isaías 53, versículo 10 y 11 dice, hablando de Jesús, a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. El decir que Jesús cargó la maldición por nosotros significa, número uno, que nosotros somos eternamente salvos. Yo espero que anotes eso, que grabes eso en tu corazón. Que Él haya cargado nuestra maldición sobre sí en la cruz significa que somos eternamente salvos. Así lo dice, para que muchos sean contados entre los justos. Si has puesto tu fe en Jesús, lo vimos el domingo, si has puesto tu fe en Jesús, sos contado entre los justos, por fe en Jesús. Y dice, por lo que Él hizo, por haber entregado su vida, por haber cargado la maldición en la cruz, Él hizo que entre los justos esté tu nombre y esté mi nombre. Espero que eso genere gratitud y alabanza a nuestro Señor. Ahora podemos ser contados entre los justos. No importa lo que digan los demás. ¿Se acuerdan lo que hablamos el domingo? Nuestro nuevo pacto dice que ahora somos justos ante los ojos de Dios. No vamos a ser desamparados. Podemos estar seguros. Que Él cargara la maldición sobre sí en la cruz significa que vos sos eternamente salvo si has puesto tu fe en Jesús. Romanos 5:9 dice, oído esto, entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad, pueden subrayar eso, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. Hay una condenación de Dios que viene, hay una condenación del juez del universo que viene, pero dice, Él nos salvará de esa condenación. Pero no solo dice nos salvará, dice con toda seguridad. Así que podés estar tranquilo de que estás a salvo, de que estás seguro. Somos eternamente salvos porque Él tomó esa maldición. No tenemos que tener temor de maldición alguna. No importa lo que haga la gente, no importa lo que te parezca que está haciendo alguien ahí cerca tuyo, un envidioso, una persona que anda metida en cosas extrañas. No tenés que dedicarle tu tiempo a pensar en eso. Simplemente sujétate a Dios, dale gracias a Dios, adora a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que no hay magia, ni hechicería, ni maldición para aquellos que lo han declarado y proclamado su Rey. Así que podemos estar seguros de que la maldición ha sido completamente removida y que nosotros estamos a salvo en los brazos de Dios, ¿sí? Y no tenemos que preocuparnos, ¿saben qué? Tampoco por la muerte. Porque la Biblia dice claramente que Dios vino para librar a los que tenían temor de la muerte. Quizás alguno me está escuchando y dice, Matías, yo no tengo miedo de la muerte, no tengo ninguna preocupación el día que tengo que partir, allá iré. Pero hay otros que quizás están preocupados por su partida, que están pensando cómo será, qué va a pasar, qué va a ser de mi alma, dónde va a ir mi vida. Bueno, quiero animarte a que confíes, porque la Biblia dice que
En el momento en que nosotros partimos de esta vida, el Señor envía ángeles para buscarnos y para llevarnos a su presencia. Eso lo enseña en algunas situaciones y Dios no hace acepción de personas. Así que si somos de los justos, de los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, podemos estar seguros que en el momento que demos nuestro último suspiro, nosotros vamos a ser llevados por ángeles a la presencia de Dios. Yo creo que eso es suficiente para darle gracias al Señor. Él cargó nuestra maldición sobre la cruz. La maldición fue removida y ahora tenemos nosotros salvación eterna. Para nosotros, que Él haya tomado nuestra maldición, significa que tenemos salvación eterna. ¿Y qué significó para Cristo? Y ahora sí llegó al final. Dice Isaías 53:5, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Puedes ver esas 4 palabras: traspasado, aplastado, golpeado, azotado. Para Jesús, amado, cargar nuestra maldición no fue un trámite, no fue algo administrativo. Dice que Él fue aplastado. La palabra más clara en esto es aplastado. Él fue aplastado por nuestros pecados. Dice el versículo 10, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿Cómo puede ser parte de un buen plan aplastar a un inocente y causarle dolor? Claro, porque ¿se acuerdan lo que es estar bajo maldición? Es estar destinado a la destrucción. Jesús tenía que ser literalmente destruido. Y la Biblia dice que Él fue molido, que Él fue aplastado por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la cantidad incalculable de pecados cayó sobre Él y el juicio de ese pecado, la maldición, la destrucción por ese pecado cayó sobre Él. Es algo que no nos podemos imaginar, no vamos a alcanzar a entender, pero Él fue aplastado por nuestros pecados. Y saben, en la cruz Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan? Lo leímos al principio del mensaje. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y saben, en todos los evangelios, esta es la única vez en que Jesús se dirige a Dios de esa manera. Siempre Él le dijo Padre. Cada vez que Jesús ora y está registrado en el Nuevo Testamento, en los evangelios, Jesús dice Padre en las distintas oportunidades, pero en esta oportunidad no dijo Padre. Dijo, Dios mío, la relación se había cortado. ¿Saben? Dios es justo. La Biblia dice que Dios no puede ni siquiera mirar el pecado. Y cuando todo el pecado fue cargado sobre Jesús y Él tuvo que actuar como juez y que esa maldición destruyera literalmente la vida de Jesús sobre esa cruz, entonces el Padre tuvo que mirar a otro lado. Y por primera vez la Trinidad se desconecta y Jesús no lo puede llamar Padre, le dice, Dios mío, me has desamparado. No era solo la sensación de Jesús de estar desamparado, Él fue desamparado. Pero porque Él fue desamparado, ese momento en la cruz, nosotros tenemos la esperanza de que nunca vamos a ser desamparados por Dios. Para Jesús, sufrir y cargar sobre su cuerpo la maldición no fue algo sencillo. Él fue literalmente aplastado. Para nosotros, que Él cargara la maldición significa que somos salvos eternamente. Pero para Él cargar la maldición significó ser aplastado. Pero no termina ahí. En Apocalipsis nos dice algo precioso. Nuestro Señor se levanta de la muerte el tercer día y Él recibe un nombre por encima de todos los nombres y es puesto por Dios por encima de todos los demás. Y Apocalipsis 5:12 nos dice lo siguiente. Quiero que prepares tu corazón para esto. Digno es el Cordero que fue sacrificado. Digno es el Cordero que fue sacrificado. Está señalando lo que pasó en aquella cruz. Ese que cargó la maldición de la humanidad, ese que fue aplastado por los pecados de los seres humanos para que Dios, el juez justo, los pueda perdonar y seguir siendo justos. Digno es el Cordero que fue sacrificado. ¿De qué es digno? De recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria. Y es como si Dios, cuando lo inspira a Juan, estuviera dejando para el final y la bendición. Él se hizo maldición por nosotros. Él tomó nuestra maldición y fue aplastado por esa maldición en la cruz del Calvario, pero la Biblia dice que después Él fue levantado y ahora es digno de recibir honor, gloria, alabanza, sabiduría, poder y la bendición.
La cruz nos enseña que somos eternamente salvos y que nuestro Cordero es eternamente digno. Espero que esta enseñanza haya movido tu corazón a agradecer a Dios por lo que Él hizo. Maldición significa estar destinados a la destrucción. Todos, según enseña la Escritura, todos estábamos destinados a la destrucción, absolutamente todos. Y Dios cargó la maldición sobre Jesús porque Él es un juez justo y no podía simplemente perdonarnos, pero nos amó de tal manera que lo hizo. Y Jesús voluntariamente entregó su vida para ser aplastado por nuestros pecados, para que Él fuera destruido por la maldición y nosotros recibiéramos vida eterna. La cruz significa que somos eternamente salvos y que nuestro Cordero es eternamente digno. No dudes del amor de Dios. Pase lo que pase en tu vida, te animo a mirar esa cruz y no dudar del amor de Dios. No dudes de la justicia de Dios. Aun cuando en este tiempo estés pasando injusticias, podés confiar de que un día los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Es una promesa de nuestro Dios. Y quizás los planes de Dios, así como los planes con Jesús, te tienen pasando por un momento donde suena difícil y es extraño pensar en el amor y la justicia de Dios, pero confía, porque así como Él no abandonó a Jesús, así como lo levantó y como todo lo que Jesús dejó y se despojó por obedecer a Dios, el Padre después se lo restituyó, yo creo que Dios va a hacer lo mismo con tu vida, que permanezcas creyendo, que permanezcas confiando, porque en esta vida o en la vida venidera, en la vida eterna, que es la que verdaderamente cuenta, el Señor va a hacer justicia y te va a consolar y te va a restituir todo aquello que hayas perdido, pero manténete confiando y manténete alimentando tu amor por Dios. Somos salvos, tenemos seguridad de eso. Somos benditos, tenemos seguridad de eso, porque Él cargó nuestra maldición, ahora somos benditos de Dios. No hay que tener temor ni a una maldición de Dios, ni a una maldición de nadie más. Estamos bajo la bendición de Dios y no tenemos que tener temor de absolutamente nada. Que su perfecto amor mostrado en la cruz, en esta tarde, alimente tu amor por Dios. Amados, si me estás escuchando en esta tarde y no estás seguro de haber hecho a Dios tu Rey, si no estás seguro de que ya no estás destinado a la destrucción, sino que realmente tu alma es salva, yo quiero animarte que en esta tarde pongas toda tu fe en Jesucristo. Lo hemos estado enseñando todos estos días. La única forma de ser salvos es poniendo nuestra fe en Jesucristo. Por eso, ahí donde estás, en tu hogar, o si estás, aunque estamos en cuarentena, vos estás en tu trabajo, en una oficina, porque tenés que cumplir con algún horario y estás ahí, yo quiero animarte, no pierdas la oportunidad. Y en esta tarde, permití que Dios, que no quiere que los pecadores se pierdan, más quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no se alegra cuando un pecador es aplastado por la maldición. Él nos demostró que quiere salvarnos enviando a su Hijo Jesucristo. Por eso yo te quiero animar en esta tarde para que puedas rendirle tu vida a Dios, que puedas declararlo a Él, el Rey de tu vida, pedirle perdón por tus pecados y saber que desde el instante en que haces eso, con fe de que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, en el instante que haces eso, tu maldición se borra para siempre, sos eternamente salvo, tenés una nueva vida y no necesitas buscar palabras para reemplazar, podés decir a Dios tu Padre, podés llamar a Dios Padre en oración, podés tener una comunión con Él, una relación con Él. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo por nosotros. Él removió la maldición que nos tenía destinados a ser destruidos, pero necesitamos poner nuestra fe en Dios y a partir de ese momento tu corazón empieza a ser cambiado, empiezas a conocer a Dios, empiezas a desarrollar el amor por Dios y quisiéramos acompañarte en este proceso y brindarte algunos recursos y orar por tu vida, pero lo más importante es que vos tomes la decisión en este mismo momento de hacer de Dios tu Rey, tu Señor y tu Salvador. Y amados, si ya teníamos esa bendición, como decimos estos días, si ya conocemos al Señor, si ya tenemos una relación con Él, que ver que Él removió la maldición sobre nuestra vida, que Él la cargó sobre sí mismo, fue aplastado por nuestros pecados, para que nosotros ahora estemos tranquilos y estemos seguros de que tenemos la bendición de Dios. Hermanos, que eso nos lleve a nosotros a adorar, que nos unamos a ese coro de los cielos y digamos, digno es el Cordero que fue sacrificado, digno es mi Cordero que fue sacrificado, digno de recibir mi alabanza, digno de recibir mi honor, digno de que yo lo bendiga. Él es digno de recibir eternamente
toda la adoración y toda la alabanza por lo que Él hizo. Amados, vamos a tener una palabra de oración, vamos a cerrar este tiempo y una vez más les digo, disfrutemos de saber que somos eternamente salvos y que nuestro Cordero es eternamente digno. Señor, gracias por esta tarde preciosa, gracias por la bendición de tu palabra y Señor, gracias porque sabemos que cuando nosotros abrimos nuestro corazón, vos lo llenás con tu verdad y tu verdad en esta tarde nos mueve a la adoración. Tu verdad en esta tarde nos mueve a decirte gracias. Gracias porque por amor a nosotros y por ser un Dios justo, cargaste nuestra maldición sobre Jesús. Él fue aplastado por nuestros pecados. Te complació hacer eso porque nos amaste, porque nos querías salvar. Te damos gracias porque nosotros somos salvos, pero también te damos gracias porque le has dado a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre. Y hoy queremos darle honra y darle adoración a aquel que dio su vida por nosotros. Para quienes nos están escuchando, Señor, por primera vez y están por primera vez escuchando del amor de Jesús, queremos pedirte que toques su corazón, que en esta tarde, sin demora, puedan abrir su corazón a vos y que vos puedas salvarlos, así como nos salvaste a nosotros un día. Señor, gracias por tanto amor, gracias por tu perdón y gracias porque somos eternamente salvos por lo que vos hiciste en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, Dios los bendiga. Esperamos que todo esto que estamos enseñando vaya construyendo día tras día una relación más fuerte y más sana con nuestro Dios, que cada palabra vaya haciendo que nuestro amor por Él sea alimentado y que nuestra adoración reciba cada vez más y más verdades, para que cuando cantamos y cuando lo adoramos a Él, y cuando decimos que Él es digno, cuando decimos que en esa cruz Él nos salvó, nuestro entendimiento se haga más y más grande, no para saber más cosas, sino para poder adorar mejor a nuestro Dios, para poder amar más a nuestro Señor. Así que desde este lugar los abrazo, los bendigo. Espero pronto el Señor nos dé el privilegio hermoso de poder vernos, de estar cara a cara, pero mientras tanto seguimos disfrutando de esta herramienta, seguimos disfrutando de su palabra, y ahí donde estás yo te animo a que tomes un tiempo en estos días para seguir creciendo y buscando en la palabra de Dios en oración, porque sé que Él quiere que en estos tiempos especiales no dejemos de crecer. Que Dios te bendiga y nos estaremos comunicando en la próxima. Chau, chau. Gracias por acompañarnos. Probablemente el mensaje te inspiró a tomar algunas decisiones, pero lo más importante es convertirnos en seguidores de Jesús. Si estás dispuesto a hacerlo, hay algunos recursos para vos, escribiendo en la dirección que aparece en pantalla. Prepárate para dar el siguiente paso en tu relación con Dios.